Para que abran sus Biblias en el primer libro, la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3. Primera carta de Juan, capítulo 3. Si usted no tiene Biblia, le llevamos una ahí donde está sentado. Solamente levante su mano. Por allá atrás, por acá también, allá. Primera carta de Juan, allá también. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1. Juan va a estar hablando en este capítulo acerca de esta nueva vida que tenemos en Jesús. Y la pregunta con la que quisiera iniciar antes de que vayamos a la lectura es, ¿cómo se identifica un verdadero cristiano? ¿Cómo saber? Ok, esto es lo que sucede. Una persona vino de noche delante de Jesús y le preguntó, ¿qué debo hacer para tener entrada al reino de los cielos? Y Jesús le respondió que era necesario que naciera de nuevo. Juan registró esa historia en el evangelio que escribió y ahora está hablando acerca de nacer de nuevo. Entonces la pregunta que envuelve este capítulo es, ¿cómo hago para saber si un cristiano es verdaderamente cristiano? Mire qué pregunta más interesante, porque es bastante fácil disfrazarnos muchas veces como cristianos, pero Jesús dijo que era necesario nacer de nuevo. Entonces la pregunta es, ¿cómo identifico a un cristiano que verdaderamente ha nacido de nuevo? Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. Y el fruto del Espíritu es el amor, ¿sí? Entonces, ahora que identificamos que la marca distintiva de un cristiano es el amor y que hemos sido liberados por el amor de Jesús en la cruz, surge una segunda pregunta que es bastante importante. Jesús vino a la cruz a morir por nosotros para liberarnos, ¿sí? Para darnos libertad. ¿Amén? ¿Sí? Ahora, Jesús nos liberó para que seamos libres de pecar todo lo que queramos y dejar que su gracia nos vuelva a perdonar y perdonar y perdonar. O Jesús nos liberó del pecado y de la esclavitud del pecado. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque en el contexto en el que la carta fue escrita, saben ustedes que habían unos falsos maestros que andaban diciendo, no hombre, si Jesús ya murió por vos, tu alma ya fue salvada, el cuerpo, alegría, Macarena, ¿verdad? Eso es lo que estaba pasando en este contexto. Las personas decían de que el cuerpo podía hacer todo lo que quisiera porque Jesús ya había muerto por ellos y que Jesús ya había salvado sus almas, ¿sí? Entonces Juan nos va a explicar a lo largo de este capítulo cómo funciona un cristiano que ha nacido de nuevo. Vamos al capítulo 3, versículo 1. Miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Está empezando fuerte, ¿sí? Está diciendo, hey, qué buena noticia, qué amor tan grande el que Dios nos ha dado, que nos ha hecho que seamos hijos de Dios. Eso es un gran privilegio, que de tal manera Dios nos amó que entregó a su Hijo para que ahora nosotros también seamos sus hijos. Por esto, dice, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Por qué no nos conoce? Porque somos hijos de Dios. Más adelante va a hablar acerca de los que no son hijos de Dios y nos va a dividir las personas. Escuche, esta parte del estudio va a ser un poco incómoda porque Juan va a dividir a las personas y va a decir, están los hijos de Dios y los hijos del diablo. Sí, mire, un poco directo Juan para decir eso, pero dice, el mundo no les conoce porque no son hijos de Dios. ¿Sí? No nos conocen, nos ven como raritos, ¿verdad? A los cristianos de estas iglesias a las que Juan escribe, también nos estaban viendo un poco raros. Las personas estaban teniendo un estilo de vida de una manera y los cristianos de estas iglesias estaban viviendo una vida distinta. Entonces la gente se les quedaba viendo un poco extraño. No sé si alguna vez le ha pasado, ¿verdad? Que usted esté en medio de una situación común en su día a día y cuando usted menciona la iglesia, o que usted es cristiano, o no puedo porque yo tengo que ir a la iglesia, la gente como que lo empieza a ver un poquito raro, ¿verdad? Incluso suele haber marginación o
o discriminación por ser cristiano. Entonces, Juan está hablando de eso. Dice, las personas no les entienden porque no han conocido a Dios todavía. ¿Sí? Es que hablamos un idioma distinto. Las personas pasan, insisto, y sobre todo en nuestra iglesia, yo me imagino, muchas personas pasan delante y dicen, me imagino que lo primero que han de decir, ese no es pastor predicando en sandalias y en short. Quizás debería ponerme un pantalón, no sé. ¿Por qué? Porque quizás nunca se han tomado la molestia de entrar y de ver de qué se trata lo que hacemos acá. Dice, no les conocen porque todavía no han conocido al Señor, ¿sí? No han conocido todavía la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, con eso empieza Juan. El mundo no les conoce porque no le conoció a Él. Amados, versículo 2. Ahora somos hijos de Dios. Qué excelente noticia, ¿verdad? Que soy hijo de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿quién se manifieste? Jesús. Seremos semejantes a Él. ¿Semejantes a quién? A Jesús. Porque le veremos tal como Él es. ¿A quién vamos a ver tal como Él es? A Jesús. Mire qué bonito este versículo. Dice, nosotros somos hijos de Dios, no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que vamos a hacer algo. Entonces dice, ahora somos hijos de Dios. ¿Qué pasa? En algún momento no fuimos hijos de Dios. Y eso constituye parte de nuestra vida en la que todavía estábamos en tinieblas. Sí, dice, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no somos lo que hemos de ser. ¿De qué está hablando Juan acá? Juan está hablando del proceso de crecimiento o de madurez del cristiano. Ya lo dejó claro en el capítulo 2, donde dijo, hijitos, jóvenes, adultos. Hoy está otra vez enfatizando en eso. Dice, ahora somos, pero aún no somos lo que seremos. Todavía somos obra en proceso. Ah, mire, eso es una buena noticia. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que el que ya es cristiano ya tiene que haber cambiado, ya tiene que haber abandonado todos sus pecados. ¿Es eso una expectativa realista? No, ¿verdad? Hay cristianos, o voy a decir, habemos cristianos que podemos tener 10, 20 o 30 años caminando con Jesús, pero todavía tenemos luchas, todavía tenemos dificultades, ¿sí? Dice, somos hijos de Dios, pero aún no hemos llegado a lo que vamos a hacer. Estamos en un proceso de santificación. Eso es lo que los estudiosos entienden como santificación progresiva. La santificación instantánea es en el momento de la salvación. Cuando usted entrega su corazón a Jesús y le reconoce como su Salvador, en ese momento usted es salvado y santificado, apartado de la condenación para salvación. Pero luego empieza el proceso de la santificación progresiva. ¿En qué momento vamos a alcanzar la santificación máxima? Aquí nos lo responde, dice, sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Jesús se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Cómo es Él? Perfecto, ¿sí? Entonces nos está diciendo, mire qué buena noticia, que va a llegar un momento cuando Él se manifieste, está haciendo referencia al rapto de la iglesia, al momento en el que nosotros vamos a ir a ser tomados como iglesia para recibir al Señor en las nubes, ¿sí? Y pasar al resto de la eternidad. En ese momento van a pasar algunas cosas. Van a pasar por lo menos dos cosas. La primera es que vamos a ser semejantes a Jesús. Mire qué bien, ¿sí? Y otra vez, como está hablando acerca de hijos, se ha fijado que los bebés nacen y en realidad, seamos realistas, cuando usted ve a un bebé recién nacido, acaba de salir del vientre de su mamá y lo tiene usted en las manos, o por supuesto lo que la mamá y el papá va a decir es, qué lindo mi bebé. Pero ¿a quién se parece un bebé que tiene 5 minutos de nacido? ¿Hola? A nadie, ¿verdad? Todavía no tiene la forma que va a tener al final. Conforme el bebé va creciendo, conforme el niño se convierte en adolescente, en joven, en adulto, cuando llega a la madurez, de repente ven las fotos de joven, ¿verdad? Del papá y del hijo y dice, ¡ih! Idéntico al papá. ¿Se han fijado que eso suele suceder? Bueno, algo así es lo que Juan está explicando acá.
Dice, cuando lleguemos al cielo, vamos a ser semejantes a Jesús. Y no hablamos de una apariencia física, sino de un estado espiritual de santidad y de perfección.